tome eso. Listo, ahí estamos grabando entonces, porque además tenemos 40 minutos. Recuerden que la plataforma aquí nos da 40 minutos nomás Zoom para poder hacer la clase, así que tenemos que ir más o menos eh, justito con el tiempo. Ya. Les doy la bienvenida a esta segunda clase online, ¿cierto? De la unidad 2 de razonamiento lógico, ¿ya? Lo que hoy día vamos a ver está relacionado con elementos de lógica. Así que les voy a compartir de inmediato mi pantalla para que comencemos y vamos repasando los contenidos. Como saben, la idea de que ustedes lleguen acá con los contenidos ya vistos y esta clase sirva de repaso para que puedan plantear todas las dudas que puedan tener respecto de los mismos, ¿ya? Eh, como les decía, vamos a ver tres temas en particular que tienen que ver con el argumento inductivo-deductivo, como dice acá, conjunto, que son los diagramas de Venn, que ahí están la mayor cantidad de problemas en la actividad, ¿cierto? En la evaluación, y razonamiento inductivo y deductivo, ¿ya? Veamos entonces. Mi intención en ningún caso es ponerme a leer todo lo que está acá, sino que vayamos viendo a grandes rasgos los elementos principales de cada una de ellas, ¿ya? Cuando nosotros argumentamos podemos hacerlo de dos maneras. Existen los argumentos inductivos y deductivos. Cuando nosotros hablamos de un argumento inductivo, significa que los argumentos van de lo particular a lo general. Por ejemplo, vamos de inmediato. Si se fijan, acá tenemos dos argumentos. El primero es que Alejandro es un hombre y segundo, que Alejandro es mortal. Ahí tenemos dos premisas que se llaman. Entonces, de acuerdo con estas premisas, nosotros vamos a poder generalizar. ¿Y qué vamos a generalizar a partir de estas dos premisas? Que Alejandro es un hombre y Alejandro es mortal, que todos los hombres son mortales. ¿Cierto? Es la conclusión que sacamos a partir de las dos premisas que se nos plantean. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos premisas que plantean algo súper particular. Alejandro es un hombre y otra premisa particular, Alejandro es mortal. Y a partir de esas dos eh, premisas particulares, nosotros generalizamos. O sea, decimos, todos los hombres son mortales. ¿Ya? Veamos un segundo ejemplo. Ana, Juan, Pedro y Lucas estudiaron juntos para la prueba. Primera premisa. Segunda premisa, Ana obtuvo buena nota. Tercera premisa, Lucas obtuvo buena nota. Y la tercera, entonces la conclusión que llegamos a partir de esas tres premisas es que entonces Juan también tendrá buena nota. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, a partir de elementos particulares, de premisas particulares, ¿cierto? Ana, Juan y Pedro estudiaron para la prueba, Ana obtuvo buena nota, Lucas obtuvo buena nota, podemos generalizar, ¿cierto? Y decimos Juan, entonces Juan también tendrá buena nota. ¿Se dan cuenta? Vamos de lo particular a lo general. Esa es la característica de los argumentos inductivos. Van de elementos o de premisas súper particulares, ¿cierto? Y a partir de ellas podemos generalizar eh, a partir de ellas, bien digo, ¿cierto? Podemos generalizar a partir de ellas. Eso es lo que quería decir, ¿ya? Entonces, no es más que eso. ¿Cuál es la gracia o lo importante de lo inductivo? Es que si las premisas son lo suficientemente potentes, la generalización que hagamos siempre va a ser, o puede que sea correcta o puede que no, ¿ya? Mientras más premisas tengamos, más consistente va a ser la generalización que podamos hacer, más cierta va a ser, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidadito, ¿ya? Veamos entonces, aquí hay un ejemplo matemático, 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4. Entonces, son premisas particulares, ¿sí? Cada una de estas multiplicaciones es una premisa. Entonces, a partir de esas cuatro premisas podemos generalizar, entonces todo número multiplicado por 1 es igual al número, ¿ya? Y como dice acá, lo que les comentaba anteriormente, la validez de los argumentos inductivos van a depender de la fuerza de las premisas. Y mientras más premisas tengamos, más fuerte va a ser la conclusión, ¿ya? Eso tiene que ver con el argumento inductivo, ¿ya? Ahora viene el argumento deductivo, que es todo lo contrario. Es de premisas generales y la conclusión es algo particular, ¿ya? Es todo lo contrario. Entonces veamos algunos ejemplos. Primera premisa. La mayoría de los estudiantes utilizan medios digitales para estudiar. Segunda premisa.
Francisca es estudiante. ¿Se dan cuenta? Son cosas generales. Entonces, a partir de esas dos premisas que hablan de algo general, podemos concluir algo particular, que es esta tercera oración, que luego Francisca emplea medios digitales para estudiar. ¿Sí? Tenemos un segundo ejemplito. No vamos a tocar ahí el de los nombres mortales para que lo cambiemos. Vamos a saltarnos al número 3, que era muy parecido al de la argumentación inductiva. Entonces, ¿qué dice acá? Todos los políticos son corruptos. Segunda generalización, perdón, segunda premisa general, el senador Melquiades Buendía es político. Buen apellido. El senador Melquiades Buendía es político. Entonces, ¿qué vamos a concluir a partir de esas dos premisas generales? Que el senador Melquiades Buendía debe ser corrupto. Entonces, como se pueden dar cuenta con estos dos ejemplos que hemos visto, ya nos podemos dar cuenta que el argumento deductivo no tiene tanto valor de verdad la premisa que hagamos, no tiene tanta fuerza. ¿Ya? Puede ser cierta la conclusión que saquemos como no. Porque fíjense, yo puedo decir que todos los políticos son corruptos y el senador Melquiades es un político, entonces lo que se concluye a partir de esas dos premisas es que el senador Melquiades Buendía debe ser corrupto. Y eso puede ser cierto como puede que no. Entonces se dan cuenta, con la argumentación deductiva, la conclusión que sacamos no necesariamente es correcta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál tiene más valor de verdad de la argumentación? La inductiva. Porque vamos de algo, si se fijan, es mucho más posible las conclusiones que sacamos que la deductiva. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera, que Alejandro es su nombre, en la inductiva, Alejandro es su nombre, Alejandro es mortal, entonces todos los hombres son mortales. ¿Cierto? Esa conclusión es verdadera. 100% verdadera. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de la inductiva. Quizás el ejemplo este de los estudios que vimos en segundo caso, quizás puede que sí, puede que no. ¿Ya? Porque que Ana haya obtenido buena nota y que Lucas obtuvo buena nota y que todos estuvieron juntos, no necesariamente quiere decir que Juan también tuvo buena nota. Pero es más probable, ¿cierto?, que lo que decimos acá en la deductiva, que es cierto, porque todos los políticos son corruptos y una persona en particular es político, no quiere decir que sea corrupto también. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado. Siempre va a depender de la fuerza de las premisas, la calidad de la conclusión que nosotros podamos sacar. Eso es lo que tenemos que tener claro en ambas. Y mientras más premisas, más cierta o más valor de verdad va a tener la conclusión que podamos sacar. ¿Ya? Ahí pueden ver otro ejemplo más ustedes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos como resumen, ¿cierto?, que la argumentación deductiva va de lo general a lo particular y la inductiva al revés, va de premisas particulares a una conclusión general. ¿Ya? No sé si tienen dudas hasta ahí. ¿No? ¿Parece que no? Ya. Como segunda cosa, o segunda parte de esta unidad, tenemos los diagramas de Venn, que siempre es lo que más complica en la evaluación. Vamos a tratar de dedicarle un poquitito más de tiempo. A mí no me interesa ver la parte teórica, me interesa que nos saltemos a la parte práctica, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que los diagramas de Venn son colecciones de conjuntos, ¿ya? Conjuntos de elementos, y a través de los diagramas de Venn nosotros vamos a poder sacar conclusiones interrelacionarlos entre ellos precisamente para poder responder preguntas que se nos puedan hacer, ¿ya? Los diagramas de Venn son una manera de ver un conjunto de datos de manera gráfica, ¿ya? Y la intersección entre estos conjuntos nos va a permitir obtener información, ¿ya? Eso es lo que se busca con los diagramas de Venn. Ahora, acá está toda la parte teórica, ¿cierto? De uniones, intersecciones, ¿cierto? Que a mí no me interesa ver, aquí ustedes la tienen y la pueden revisar con detalle. A mí lo que me interesa es que vayamos a lo práctico, ¿ya? Y acá me interesa que vayamos a los ejemplos, para que se entienda mejor. Fíjense, acá tenemos un diagrama de Venn que nos representa lo siguiente. Fíjense, tenemos un circulito, ¿cierto? Con iPhone, un circulito con Android. ¿Qué quieren decir estos circulitos? Quieren decir que las personas que están en el circulito de iPhone, que son estas 276, que está todo lo pintado como más o menos gris, veo yo, no sé si estoy bien con los colores, estoy medio daltónico, pero yo lo veo medio gris. Toda la parte gris son personas que usan
teléfono iPhone. Había dicho Android, parece, me equivoqué. Teléfono iPhone, ¿ya? Lo que está con amarillo, acá, estos 224, son personas que usan teléfono Android. Solo Android. Y las personas que están fuera, si se fijan, aquí están estos 88 que están fuera de los dos círculos. ¿Qué significaría esto? Que son estas 88 personas no utilizan ni iPhone ni Android, ninguna de las dos cosas. Podríamos decir que no usan teléfono, porque son como las dos grandes sistemas operativos que hay. Si uno no tiene ni iPhone ni Android, es prácticamente porque no tiene teléfono, ¿ya? Y lo interesante es la intersección de estos dos circulitos, esa como hojita de árbol que se forma ahí, que son esos 412. ¿Qué significan estos 412? Son personas que utilizan iPhone y Android, las dos cosas a la vez. ¿Se han fijado que hay personas que tienen por trabajo como que tienen dos teléfonos? Ya, ahí podríamos decir que de esos dos teléfonos que tiene la persona, uno es iPhone y otro es Android. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ese temita. Entonces, los 276 son personas que solo usan iPhone y nada más. Los 224 son solo personas que usan Android. Y las 412 personas que están acá entre medio son personas que usan las dos cosas. ¿Ya? Eso hay que estar atento. Entonces, veamos un poquito las preguntas. Fíjense, primero nos dice cuántas personas usan iPhone. Entonces, lo que uno tendría, lo que como la intuición indica, a decir 276 de inmediato. Pero no es así, porque analicemos un poco. Dijimos que estas 276 son personas que solo utilizan iPhone. Y en estos 412 que están acá en la intersección, son personas que utilizan iPhone y Android, que utilizan las dos cosas. Por lo tanto, si me preguntan por personas que utilizan iPhone, si en general, yo tengo que incluir los 276 y los 412, porque estos 412 utilizan iPhone, ¿cierto? El que utilicen las dos cosas, que utilicen iPhone y Android, no quiere decir que no lo sume, porque se me dice, utiliza iPhone y Android. Supongamos la persona que tiene los dos teléfonos por trabajo, que tiene un iPhone y un Android. Si yo le pregunto a esa persona, ¿tú usas iPhone? Sí, pues, usa iPhone. A pesar de que tiene Android, la respuesta de él va a ser sí, pues, usa iPhone. Por lo tanto, si me preguntan en general cuántas personas usan iPhone, yo tengo que incluir las 276 que solo utilizan iPhone y las 412 que usan iPhone y además Android. ¿Ya? Porque no me dice solo las que usan Android, me dice las que usan iPhone, perdón, no me dice solo las que usan iPhone, me dice las que usan, me dice las que usan, perdón, me enredé. No dice solamente las personas que utilizan solo iPhone, me dice las personas que utilizan iPhone en general. Entonces, si utiliza iPhone, me sirve. Por lo tanto, incluyo los 276 y los 412, que es precisamente lo que dice ahí. ¿Ya? Que en total serían 688. Ahora, segunda pregunta, me dice, ¿cuántas personas usan Android? Misma respuesta, pero al revés. Tengo que tomar las 224 personas que utilizan solo Android y sumar además las 412 personas que utilizan Android y iPhone, que son las que están aquí en el centro. ¿Por qué las incluyo? Porque utilizan Android. Que utilicen iPhone no significa que no las cuente para que no las cuente como persona que utiliza Android, porque también usan Android. Entonces, estas 400 personas, como usan las dos cosas, las cuento para los dos círculos, ¿sí? Para los dos conjuntos. Entonces, para saber las personas que utilizan Android, tengo que sumar 224 y 412, que son los 632 que están acá. ¿Ya? Ahora fíjense, acá me pregunta cuántas personas utilizan Android pero no iPhone. ¿Ya? Aquí en los diagramas de Venn hay que entender súper bien la pregunta. Entendiendo bien la pregunta, vamos a poder responder bien y no equivocarse. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá me explicita, me dice cuántas personas usan Android, pero no iPhone. Es como si me preguntaran, es lo mismo que si me dijeran cuántas personas usan solo Android. ¿Y ahí cuál sería la respuesta? Solo los 224. ¿Por qué? Porque las 412 utilizan las dos cosas, iPhone y Android. Y la pregunta es, ¿cuántas personas utilizan iPhone pero no, perdón, cuántas personas utilizan Android pero no iPhone? Solo las que utilizan Android. Por lo tanto, por eso ahí incluyo solamente las 224, que es la respuesta correcta que está acá. ¿Sí?
Ahora, fíjense, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuántas personas usan algún tipo de teléfono celular? O sea, da lo mismo si es iPhone o Android. Me dice todas las que usan teléfono. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tomar los que usan solo iPhone, tomar solo los que usan Android y tomar los que utilizan las dos cosas. Entonces, tendría que sumar los tres numeritos. ¿Sí? Entonces, por eso ahí nos da 912. Si hacen la suma de esos tres numeritos, 276, 412 y 224, les va a dar 912. ¿Sí? No sé si se va entendiendo, chiquillas, chiquillos. ¿Se va entendiendo, no? ¿O está medio complicado? Bueno, en mi caso voy bien. Lo ¿Sí? que de la primera unidad, igual como no entendí muy bien cómo se hacía, Ujú. pero viendo su clase entendí un poco realmente lo que uno debería sacar, los puntajes y etcétera. Ya, Pero genial. por mi parte estoy bien. Ya, muy bien. No Esa sé es la si los idea. demás. Que le pueda servir. Cualquier duda que vayan teniendo, algo que no se entienda de lo que voy explicando, me interrumpen nomás. No, no, no crean que no pueden interrumpirme. De hecho, interrúmpanme nomás, no hay ningún problema. Ya, sí, de hecho, al final de la clase vamos a echarle una miradita a la evaluación para que vayamos viendo cómo se contesta, ya, para que no tengan problemas con ella. Veamos otro ejemplo. Pasemos a otro un poquito más complejo, ya, porque ahí son solamente dos conjuntos. Veamos uno con más conjuntos. Acá, fíjense, acá tenemos otro diagrama. Dice, en una encuesta en la región metropolitana se consulta a 1000 personas y se obtienen los datos representados en el diagrama de Venn. Fíjense, tenemos que el circulito de abajo son las personas que hablan francés, en el circulito de arriba a la derecha las que hablan inglés y arriba a la izquierda las que hablan castellano. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice primero? ¿Cuántas personas hablan castellano? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Fijarme en el círculo completo. Y todos los numeritos que están dentro de este círculo de castellano, los tengo que sumar y me va a dar el total de personas que hablan castellano. O sea, tendría que sumar los 340, más los 520, más los 100, más los 30. Si sumo todos esos numeritos, como está acá en la respuesta, que serían 990, van a ser las personas que hablan solo castellano y ningún otro idioma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque analicémoslo un poquito. Hagamos lo contrario. Analicemos solo el diagrama de Venn y después veamos las preguntas. Si se van a dar cuenta que quizás al hacer este análisis solito, vamos a entenderlo mejor. Por ejemplo, tenemos este 520 ahí entre medio. Fíjense, este 520 está encerrado por el círculo de castellano y por el círculo de inglés. Entonces, esos 520, ayúdenme ustedes, ¿qué significaría esos 520? ¿Qué idioma hablan esas 520 personas? Ayúdenme ahí. Eh, Castellano y en inglés. Hablan las dos cosas, ¿o no? Sí. Perfecto, muy bien. Fíjense, como estos 520 están encerrados solo por el círculo de castellano y el círculo de inglés, por esos dos circulitos, quiere decir que esas 520 personas hablan los dos idiomas, hablan castellano y hablan inglés. ¿Sí? Ahora, supongamos los 100 que están acá. Fíjense, estos 100 están encerrados por los tres círculos, castellano, inglés y francés. Por lo tanto, esos 100 que están ahí, esas 100 personas que están ahí, que representa ese número, ¿qué idiomas hablan? ¿Qué idioma hablan? ¿Leen ustedes? En inglés y castellano. ¿Solo inglés y castellano? Perdón. Castellano, en inglés y francés. Los tres idiomas, ¿cierto? Los Muy tres bien, idiomas, muy exactamente. bien. Como este 100 está encerrado, fíjense, por los tres círculos, quiere decir que esas 100 personas hablan los tres idiomas. Estas 100 personas hablan castellano, hablan inglés y hablan francés. Son trilingües. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con este 30. Este 30, fíjense, está encerrado solamente por el círculo de castellano y francés. ¿Sí? Ese 30. Por lo tanto, quiere decir que esas tres personas son bilingües, que hablan castellano y hablan francés. ¿Sí? Ahora, si yo, solamente observando
este diagrama si yo les preguntara, ¿cuántas personas hablan francés e inglés a la vez? ¿Cuántas personas son bilingües y hablan inglés y francés? ¿Cuántas serían? ¿Cuántas serían esas personas? 100. No, para ver, porque fíjate, las 100 hablan inglés, francés y además castellano. Pero yo estoy hablando solo las que hablan inglés y francés, que sean bilingües. Solo las que hablan inglés y francés. Solo esos dos idiomas. Sería la 340, profe. Tampoco, porque los 340 son las personas que hablan solo castellano. Fíjense, si yo veo, para saber las personas que hablan inglés y francés, tendría que ver el numerito que está encerrado precisamente solo en estos dos círculos. Entonces, fíjense, aquí tengo el circulito de Mm, inglés y tengo el circulito de francés. ¿Dónde ¿El se, 6? dónde se interaccionan esos dos circulitos? Ahí donde estoy marcando con el mouse, ¿no? Fíjense. En ese espacio es la intersección solo de esos dos circulitos, de inglés y francés, ¿o no? ¿Lo Sí, ven? Entonces ya ahí hay ningún número. Por lo tanto, las personas que hablan inglés y francés serían ninguna. ¿Sí o no? claro. ¿Se entiende? Sí, profe. Por ahí Sí, va. profe. Ya. Ayúdenme entonces usted ahora con otras preguntas. Si yo les dijera, ¿cuántas personas hablan francés? Da lo mismo si hablan otro idioma. Que hablen francés, ya me sirve y las cuento. ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que sumar algunos numeritos de los que están acá. Tírense nomás con la respuesta, si estamos para aprender. Si aquí en la clase equivocarse no es pecado. Que más que nada tenéis como resumir, bueno, como marcar todas las personas que hablan en francés, por ejemplo, el 4, el 30 y el 100, tenéis Ujú. que como sumarlo y después de ese resultado tenéis que llevarlo a la respuesta, creo. Perfecto. Muy bien, Elizabeth. Si yo les pregunto, las personas que hablan francés, sería todas las personas que están encerradas, todos los numeritos que están dentro del círculo de francés, ¿cierto? Entonces serían los 4 más los 30 más los 100. Por lo tanto, ahí el cálculo es fácil, serían 134, ¿cierto? Muy bien, esa es la respuesta. Ahora, si yo les preguntara, ojo, ojo, aquí la sutileza está en la pregunta, porque yo les acabo de preguntar, ¿cuántas personas hablan francés? ¿Qué quiere decir eso? Que da lo mismo si habla otro idioma. Que hable francés ya me sirve. Y ahí dijimos, sumo los 4 más los 30 más los 100. Pero ¿qué pasa ahora si yo les preguntara, ¿cuántas son las personas que solo hablan francés y ningún otro idioma? Solo francés. ¿Cuál sería la respuesta? 4. 4. Lo diga así como tímida, así que la veo como así como 4, así como... Denle nomás, sí, está bien, perfecto, muy bien. 4, ¿cierto? Y considero solo 4. ¿Por qué? Porque estas 4 personas están solo en el círculo de francés, o sea que quiere decir que solo hablan francés. Y ahí no incluyo ni las 30 ni las 100. Porque claro, usted me dice, pero profe, ¿esas 30 y esas 100 hablan francés? Sí, pero además de hablar francés, estas 30 hablan castellano y estas 100, además de hablar francés, hablan castellano e inglés. Y la pregunta fue, ¿cuántas personas solo hablan francés? ¿Se dan cuenta? 4. Entonces ahí está la sutileza de la pregunta. Eso tenemos que tener cuidado y tienen que fijarse bien, porque cambia la respuesta si yo les digo cuántas personas hablan francés, que es sumar los tres numeritos que estoy marcando acá, a preguntarles cuántas personas hablan solo francés, que serían solo 4. ¿Sí? Entonces ese cuidado tienen que tener al responder, entender bien lo que se está preguntando. ¿Ya? Cuidado, hay que tener cuidadito con eso. ¿Ya? Ahora si yo, por ejemplo, les preguntara, ya en una poco más difícil quizás, ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? ¿Qué tendría que hacer? Si yo les pregunto cuántas personas en total hablan castellano y hablan inglés.
los dos idiomas, castellano e inglés. ¿Se aventuran con algo, no? Ya, fíjense, voy a usar el lapicito. Aquí hay que tratar de hacerlo fácil, no hay que complicarse la vida. Yo les pregunté, ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? Entonces me dicen, las 340. No, porque las 340 hablan solo castellano. Las 6 hablan solo inglés. Digo, las 30 Ciento- hablan castellano y francés. Y la pregunta fue, ¿cuántas hablan castellano e inglés? Entonces usted me puede decir, 520. tenemos esas 520, ¿cierto? Ujú. Y tendría que incluir esas 100, ¿o no? Es que ese es hablar francés, castellano e inglés. Muy bien, pero la pregunta, ojo, la pregunta es ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? No dije que hablen solo castellano e inglés. Que hablen los dos idiomas ya me sirve. Si hablan un tercero, me da lo mismo. Pero a mí me Entonces sirve que son hablen castellano e inglés. 620. Entonces, perfecto. Ahí tendríamos que, fíjense, para que no se confundan, vean todos los numeritos que están encerrados eh, entre los Círculo. dos círculos. Entonces tengo, fíjense, el círculo de castellano, el círculo que chuta, horrible el pulso. Y el círculo de inglés. Entonces tengo que fijarme, ¿dónde se juntan esos dos círculos? ¿Dónde se intersectan? Se intersectan ahí y ahí, ¿cierto? Ujú. Entonces, como me están preguntando, ¿cuándo hablan castellano e inglés? Encierro los dos círculos y los numeritos que están en esa intersección de esos dos círculos es la respuesta. En este caso serían los 520 más los 100. ¿Sí? Porque, insisto, a pesar de que esos 100 también está el circulito de francés, ya hablan los dos idiomas. Estas 100 personas hablan los tres idiomas. Pero como la pregunta fue, ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? No estoy diciendo que no puedan hablar otro idioma, pero que ya hablen los dos ya me sirve. Por lo tanto, ahí sumo esos dos numeritos. Ahora, diferente sería si me pregunta, ¿cuántas personas hablan solo castellano e inglés? Y ningún otro idioma. Solo esos dos idiomas. Serían 520. Perfecto. Ahí serían los 520. Porque ahí, ¿cierto? Estos 520 está encerrado en los dos círculos de castellano e inglés, pero no está encerrado en el de francés. ¿Sí? Entonces estos 520 hablan solo inglés y castellano. Y si quisiera incluir, como la pregunta anterior, que era ¿cuántas personas hablan castellano, inglés? ¿Cuántas personas hablan castellano e inglés? Pero sin acotar nada más, ahí incluyo los 520 más los 100. Entonces, de manera resumida, hay que fijarse bien en la pregunta. Fíjense en el detalle de la pregunta. Ahí está todo, en entenderla bien. Si la pregunta es, ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? Si se fijan ahí, no hay ninguna acotación, no hay ninguna cota o restricción con que hablen un tercer idioma, ¿cierto? Porque la pregunta es, ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? Listo, incluyo los dos. ¿Sí? Porque estas 520 hablan castellano e inglés y estas 100 también hablan castellano e inglés. Hablan un tercer idioma que es francés. Pero ya que hablen los dos idiomas que se me está preguntando, ya me sirve. ¿Sí? Ahora, diferente sería si la pregunta fuera, ¿cuántas personas hablan solo castellano e inglés? ¿Se dan cuenta? Al ponerle la palabrita solo, ya me cambia todo el sentido. Porque ahora tengo que contar solo las que hablan castellano e inglés. Si hablan tres idiomas, ya no me sirve, porque yo quiero saber las que hablan esos dos idiomas y nada más. Entonces ahí la respuesta, como bien decían anteriormente, sería 520. ¿Ya? Sé que es complejo, cuesta, ¿eh? Pero insisto, entendiendo bien la pregunta, se entiende mejor. No sé si hay dudas con respecto a estos diagramas. Sí, si tienen ¿No? dudas, si revisan y tienen dudas, me pueden preguntar. Pueden colocar las preguntas por mensaje, por correo o agendando las tutorías personalizadas también desde la página. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, Eh, chiquillas, chiquillos? Profe, ¿me puede explicar
un poquito más que no entendí. ¿Qué parte no entendió? Aparte de todo. Todo, todo lo de en inglés, de lo de castellano y de francés. Ya, fíjese, aquí hay que tener claras las intersecciones, ¿ya? Primero, estas 340 son personas que solo hablan castellano y ningún otro idioma. Castellano y nada más, ¿sí? Si nos fijamos, estos 520 están encerrando, está encerrado por los círculos de castellano e inglés, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estos 520 que representarían las personas que hablan castellano e inglés, los dos idiomas, solo esos dos, ¿sí? Ya, sí, sí. Estos 6 son las personas que hablan inglés y nada más, ¿sí? Sí, Estos sí, sí, 30, profe. ayúdenme usted, ahora, esos 30, ¿qué idioma hablarían esas personas? Francés ¿Y qué más? ¿Solo francés? y castellano. Perfecto. Francés y castellano, ¿cierto? Porque esos 30 están cerrados por este círculo de francés y por el círculo de castellano. Ya. Por lo tanto, las personas que hablan solo esos dos idiomas, francés y castellano, solo esos dos y nada más, serían 30. ¿Ya? Y aquí es donde está Ya. el tema de los 100. Estas 100 personas que están acá, esas 100 personas hablarían los tres idiomas, porque si se fija, estos 100 están encerrados por los tres círculos. ¿Sí? Entonces, como están encerrados Sí. por los tres círculos, significa que hablan los tres idiomas. ¿Ya? Y ahora, ¿dónde está Ya. la dificultad que puede surgir acá? Que si yo les digo la pregunta, ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? Era lo que preguntamos. Si se fijan, en la pregunta, si yo digo cuántas personas hablan castellano e inglés, no estoy especificando que hablen solo esos dos. Pueden hablar 4 idiomas, 5 idiomas, en este caso hasta 3 idiomas. Pero a mí me interesa, si habla castellano e inglés, lo cuento. Si habla un tercer idioma, no me importa. Me interesa que hable los dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo los 520, que eso sé que son las personas que hablan solo los dos idiomas, y le sumo los 100. Porque sé que esas 100 personas hablan castellano e inglés. Y además francés, hablan los tres idiomas. Como hablan los tres idiomas, cumple con lo que yo estoy preguntando. Hablan castellano e inglés. Por lo tanto, por eso ahí, si me preguntaran cuántas personas hablan castellano e inglés, suma esos dos valores, porque esos dos valores están encerrados en los dos círculos. ¿Sí? En el de castellano e inglés. Por lo tanto, ahí serían 620. Ahora cambia si me dijera que cuántas personas hablan solo castellano e inglés. Ahí la respuesta sería 520. Porque si me dicen, le agrego la palabra solo a la pregunta, personas que hablan solo castellano e inglés, quiere decir que no me sirven las personas que hablan un tercer idioma, además de ellos, de esos dos, porque yo quiero saber las personas que solo hablan esos dos idiomas y nada más. Entonces ahí incluyo solo los 520. ¿Sí? No sé si se entiende un poquito mejor. Sí, profe. ¿Sí? Chiquillos, me queda menos de un minuto para que se nos acaben los 40 minutos del Zoom. Les propongo lo siguiente, desconectémonos y nos conectamos de inmediato al mismo link para que veamos la última parte que nos queda y revisemos la evaluación. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces, abandonamos y nos metemos de inmediato al mismo link. ¿Ya? Por favor, para que sigamos antes que se corte.